Eric, aquí estamos en la parte en donde tienes todo lo que ocupas para tu arrecife. Cuéntanos un poco de qué va, qué es lo que tienes aquí. Pues en realidad es de lo más básico si lo queremos ver así. Tengo bacteria, esa celadita o una tapita cada semana. Okay. El alimento que ocupa para los corales. Más bacteria, por lo regular trato de echar bacterias distintas a mi ref para que pues tener más cepas de bacterias ahí y te ayudan demasiado. Okay. Tengo alimento para peces, que ahorita tengo solamente 2 peces. No se me dan mucho, entonces mejor opté por Puro coral. por puro coral. Ok. Tengo aquí para dipear, este es Bayer, es muy bueno. Es un poco caro, pero es de lo que más recomiendo. Tengo también Revive, pero el Revive no me agradó mucho. No digo que es malo, pero pues a mí no me gustó. Okay. Aquí lo tengo. Tengo Vibran. Okay. He estado ocupando ahorita porque me estaba saliendo Valonia. Con este aproximadamente llevo 4 semanas usándolo. Y la Valonia pues ya se terminó. Desapareció. Pregunta antes de continuar. Mencionaste, digo, para la pandilla que apenas está empezando, ¿qué es el dipear? A grandes rasgos, ¿qué es dipear? En dipear, cuando tú compras un coral de un arrecife que no conoces, pues se recomienda limpiarlo por si trae alguna plaga, algo así, que no vaya a introducirlo a tu acuario. Lo mata. Yo se lo recomiendo hacerlo. Les dije que yo tenía planaria por algo así, yo no dipeaba, yo metía los corales como llegaban y desde ahí pues se me quitó esa maña de hacerlo. Entonces pues es mejor gastar un poquito más, pero vas a tener todo al 100. Entonces dipear, pandilla, a grandes rasgos es limpiar tus nuevos corales que introduces de un acuario que no conoces, para si es que en el frag viene algún animalito por ahí que nos pueda hacer un desastre en el acuario. Con esto lo elimina. No lastima coral, pero también hago un paréntesis ahí, no hay que usarlo por grandes cantidades de tiempo. ¿Qué quiere decir? Sacas agua, bueno, en el agua que viene tu coral, la vacías en un recipiente, usas muy poco, yo creo que una tapita o menos, y lo dejas ahí durante unos 3 minutos, tú sacudes el agua, eso es lo que yo hago. A los 3 minutos sacas el coral y en un nuevo contenedor ya con agua de tu acuario limpia, ahí lo enjuagas, por así llamarlo, y ahora sí, directo a su acuario. No lo vayan a meter así luego saliendo de aquí, porque también les podría causar problemas en el arrecife. Ahí sí, mucho cuidado. Y lo voy a meter un poquito aquí. Veo que tienes un producto, eso espero que después podamos hacer un video con él, de KH, de uno de nuestros amigos, de la marca Jafrax, del buen Baruch, muchos lo conocen, y que no, créanme, este es un buen aditivo para mantener su calcio, magnesio y alcalinidad estable. Tiene algunos otros productos, pero después les vamos a platicar con él. ¿Tú lo sigues ocupando? No, ¿verdad? Porque en este momento no, pero sí se lo recomiendo. Yo lo dejé de usar por otra situación, no porque no me funcionara, al contrario, sale buenísimo. Y pues el costo es muy accesible a comparación de otros de marca que prácticamente hacen lo mismo. Mucha gente se casa con una marca, pero a mí no me gusta, a mí me gusta probar de todo y después ya te das cuenta que te funciona y que no. Correcto. Y sin problema. Correcto. Baruch, espero que nos des chance de ir contigo para que nos cuentes más sobre esto, ¿no? Y por último, veo que tienes un Aiptasia X. ¿Tuviste problemas de Aiptasia también? Sí, exacto. De hecho, ahorita tengo algunas. Las he dejado un poquito ahorita, pero en unos días espero volverles a dar. ¿Recomiendas este producto? Sale bueno. Hay productos obviamente o hay peces que te ayudan a controlarlo. Claro. El problema es que muchas veces esos peces pues se comen tus corales o no están acostumbrados a comer Aiptasias. Tengo ahí algunos camarones y pues no se las comen. Okay. Entonces de vez en cuando utilizo ese producto, nada más con las más grandes, y así lo voy usando. No te altera ningún problema, solamente pues hay que seguir las instrucciones que dice ahí. Tienes que parar toda la circulación para poder usarlo. Después de usarlo ya aprendes tu circulación y solito se va degradando, no te va a afectar en nada. No te quema coral, no te quema nada.
Perfecto, bueno, si alguno de ellos de ustedes, pandilla, sufre de aptáceas, este es un muy buen producto. Ahora, ¿con qué testeas tú? Tú testeas el agua, me imagino. Exactamente. ¿Qué producto es lo que ocupas tú? Pues mira, estaba usando al principio Salifer. Que son estos que tenemos aquí. Exactamente. Mira, manejas el de magnesio, calcio y alcalinidad, que son los tres básicos, por así llamarlo. Es lo que estaba usando al principio. Ok. Ahorita pude cambiar a HANA. Okay. Estoy usando el test de HANA de alcalinidad, okay. fosfatos. Que HANA es como esto de acá, permítanme mostrarles. Estos son los test de HANA, pandilla. Claro, son un poco más caros, pero también son más precisos. Estos son dos de los que Kike maneja. Que platícanos un poquito de cuál es cuál. Este es el de KH. Ok. Este es el de fosfatos. Ok. Son muchísimo más precisos, más fáciles de usar si lo queremos ver así. Yo me apoyo con los dos. Hay veces que los aditivos también son caros de estos test, entonces pues si tengo estos pues los voy intercalando, ¿no? También para darme una idea de qué tanta diferencia hay entre las mediciones, y la diferencia no es gran cosa. Pero pues la comodidad también que te dan HANA es muchísima comparación de estos. Claro, es más rápido de sacar un testeo, aparte de que te lo dan de forma digital y casi instantáneo. Aquí es un poquito más laborioso, es jugarle como que al juego de química y demás, pero también son buenos. Son dos de las opciones que tienen, pandilla, para hacer ustedes su testeo. Y por último manejas la pluma HANA, ¿verdad? Cuéntanos para qué es esta, Kike. Esta prácticamente o básicamente te mide la salinidad de tu acuario y aparte la temperatura que tienes en ese momento en tu acuario. De forma digital, ¿correcto? Exactamente, igual yo estaba usando un refractómetro, no sé si el refractómetro no servía o el que no servía era yo. Pero tuve un desbalance ahí y no me había dado cuenta que mi salinidad estaba muy baja. Okay. Pero mi refractómetro me marcaba que la salinidad estaba en su punto, ¿no? Okay. Entonces desde ahí decidí cambiar a este sin problema. Trae también para que lo estés calibrando. Okay. Con esto lo calibro a lo mejor cada mes y sin problemas ya sabes que está trabajando al 100. Perfecto. Y esta pues también es muy básica, pandilla, nada más es prenderlo, meter la ampolleta, por así llamarlo, el aparato al agua, y en cuestión de segundos te marca qué salinidad y qué temperatura tienes. Digo, si tienen la oportunidad, vuelvo a repetir, HANA es un poco caro el costo, pero si tienes la oportunidad de comprarlo, pandilla, créeme que es de las mejores inversiones en acuario que vas a hacer. Vamos a seguir por acá. Por último, pandilla, bueno, casi por último, Kike también cuenta con algo que creo yo todos los acuaristas deberíamos de tener, pero pues también aquí depende pues sí, la economía, el espacio que tengas en casa. Kike lo tiene, qué bueno que lo haya montado. Cuenta con una cuarentena para sus peces nuevos y también cuenta con un acuario hospital. Ok, son pues sí, ya un material más básico, por así llamarlo. No se requiere de gran cosa como en un acuario. ¿Por qué? Porque aquí nada más los peces van de paso. ¿Ok? Aquí es para cuando los peces estén enfermos. Literalmente cómo se monta un acuario hospital. Porque hay veces que hay una discrepancia ahí de que el acuario hospital y cuarentena es lo mismo. No, señores. El acuario hospital únicamente es así. Algún filtro que tengamos. En este caso Kike tiene una cascada doble. El acuario tiene que ir sin sustrato completamente, sin piedra. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el leach se incrusta precisamente en el sustrato y en las piedras. ¿Ok? Y lo que queremos es erradicarlo. Entonces, esta es la forma ideal para tenerlo. Pues sí, más o menos dense una idea. No es caro montar una cuarentena. Y aquí arriba tenemos el hospital, perdón. Y aquí arriba tenemos la cuarentena. Aquí sí ya porque... ¿Qué es en lo que se diferencia? Bueno, que aquí no vamos a meter peces enfermos. En la cuarentena vamos a meter a los peces nuevos para ver su comportamiento, para ver si es que en efecto en estos días no les brota alguna enfermedad, si comen bien, si no comen bien, para que lo podamos pasar de forma sana, por así llamarlo, a nuestro acuario. ¿Qué es lo ideal? Que le pongas lo más parecido a como lo vas a tener en tu acuario. Arena o sustrato,
piedra para que se refugie, que no se sienta tan estresado de no poderse esconder. Igual un sistema de filtrado. Aquí el Quique le puso un skimmer, un generador de olas, su calentador, eso también, la temperatura siempre tiene que estar al 100. Y una lámpara, esto sí puede ser una lámpara básica. Aquí Quique le puso una lámpara de LEDs de 3 watts, me parece que son, sí. Y pues prácticamente es todo. Esta es la diferencia entre una cuarentena a un hospital. Ya nada más aquí extra, en un hospital podrían a lo mejor agregar unos tubos PVC de diferentes tamaños para los peces que lleguen a introducir, no se estresen tanto y se puedan refugiar dentro de estos tubos. Pero esto también es otro que tiene Quique aquí. Y ahora sí, pandilla, el momento por el que hemos estado esperando. Acompáñenos a conocer el riff de Quique. Este es el escaping del que le hablamos. A esto me refería con que se veía un poco flotante. Si se dan cuenta, no toca la piedra, pero la base viene desde hasta acá. Vean, no toque la piedra para nada. La verdad es que se ve muy, muy coqueto. Esta es la parte que Quique decía que tenía puras acróporas. A él sí le gusta mucho el estarlos dividiendo por secciones, por así llamarlo. Quique, ¿cómo pegaste esa piedra o cómo fue el proceso para que tu escaping quedara de forma volando en la punta, por así llamarlo? Porque veo que está agarrado de esta parte, pero de esta parte no. Exactamente, pues mira, venden un pegamento especial que se llama polímero. Es un plástico que calientas y con ese es suficiente para que te pegue la roca sin ningún riesgo de que se te vaya a despegar. De hecho, esta roca solamente la tengo pegada por esta parte. Es una roca que pesa aproximadamente unos 3-4 kilos y sin problema lo está deteniendo. Lleva, como les comento, desde enero y pues ni con el temblor ni nada tuve problemas con eso. Entonces se los recomiendo mucho para pegar sus rocas. Muchos lo hacen con plastilina epóxica, a lo mejor te funciona, pero pues el tiempo de secado es muy... Bueno, a mí no me gustó porque te tienes que esperar mucho en lo que seca. Con este polímero en 15 minutos tú ya puedes introducir tus rocas al acuario y ya no vas a tener ningún problema. ¿Tú has hecho, por ejemplo, al momento de pegar estos corales, ejerces presión en la piedra? Sí, o nada más, y no has tenido problema? No he tenido ningún problema con eso. Ese es otro tip, pandilla, porque sí veo muchos que se van por la epóxica, pero aquí ya les dieron otra opción. Vean los resultados. Para mí se ve increíble ese escaping. Vamos a ver, la verdad es que está coquetona. Cuéntanos antes un poco de esta, ¿para qué sirve? Pues esta lupa en realidad la ocupo para pues, ver más a detalle mis corales, se ven más grandes, pero aparte trae la función de que puedes limpiar tus cristales con esta misma lupa del alga que se llegue a formar. Ok, perfecto. Vamos a ver qué es lo que hace esta lupa, pandilla. Así se ve con lupa. Voy a quitarla un segundo, pandilla, para que vean la diferencia. Así se ve sin lupa. Está increíble. El costo aproximado de una de estas, Kike, ¿en cuánto oscila más o menos? Aproximadamente va a andar como en unos 1,500 pesos. 1,500 pesos. Una buena opción para ver más a fondo sus detalles, sus corales, pandilla. Ya sea qué tanto abren los pólipos, si le ven por ahí algún detallito raro. Creo que esta es una buena opción para no tener que sacar todo el coral del acuario y poderlo inspeccionar. Y ahora sí, pandilla, para despedirnos y por último
¿Qué tipo de bombas son estas, Quique? De este lado estoy usando una Coral Box, Okay. una SW8. Okay. Es de la última generación. En lo particular no me gustó, así que pues, yo no se la recomiendo. Okay, ¿cuál es la razón El controlador principal? pues no es muy amigable, es muy complicado utilizarlo. El controlador. Exactamente. Okay. Bueno, estás acostumbrado a lo mejor a comprar un generador de olas que tenga la función de trabajar y pararse y trabajar y pararse. Esta generadora no lo hace, todo el tiempo está aventándote agua. Okay. Por esa parte a mí no me agradó. Tiene diferentes funciones en el controlador, pero como te comento, no es tan amigable para poder utilizar. Entonces no la volvería a comprar yo. Ok, es un dolor de cabeza. Ya es un consejo que les dan, pandilla. Tómenlo, déjenlo. Habrá quien le guste, habrá quien no. Esto es muy respetable, no estamos diciendo que él tenga la razón. Simplemente, y como él lo dijo, a él no le pareció. Y de este lado, ¿cuál estás manejando? De ahí tengo una Llevao, parece que es la Llevao 60 me parece. Ok. Esa sin problema no está funcionando, el controlador es muy fácil de usar. La tengo a la mitad de su capacidad y con eso es más que suficiente para mover todo el agua de mi acuario. Perfecto, sí, me la estamos viendo cómo trabaja, la tienes en forma aleatoria, ¿verdad, Leo? Exactamente, esa de hecho yo la tengo más hacia la superficie para que me ayude con el intercambio de gases si es que hay. Y la otra pues prácticamente está a la mitad. En la parte de abajo no tengo, estoy pensando en meter una por si se me llega a juntar mucho detrito aquí abajo, pues que me ayude. Pero hasta ahorita, como les comento, pues está estable y aparte como que no manejas tanto pez, ¿no? Como para que se te estanque tanto rollo. Sí, pero pues bueno, si tienes bastantito para que también hacen sus necesidades, ¿verdad? Pero perfecto, pandilla, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Quique por permitirnos conocer su espacio, por permitirnos conocer esta joya de acuario. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Espero que también les haya gustado a ustedes. Ya nos dio tips, ya nos dio ideas, ya nos dio costos aproximados, qué tipo de productos él usa para tener un acuario así, iluminación y demás. Dio pros, contras, espero que les pueda servir y como ya lo reiteró, cualquier duda o apoyo que quieran, tanto Quique como su servidor, que hasta eso es mi tocayo, estamos para ayudarles. Esto es Pandilla Ripsider, nos vemos en un momento más, pandilla. Hasta luego. Pandilla, estamos de regreso, nos agarró un poquito la lluvia, está un poco difícil el clima por acá, pero bueno, estamos de regreso. Cuéntenos qué les pareció el acuario de Quique Bernal. La verdad yo quedé impactado, nada que ver con el acuario que tenía de antes. Estaba bonito porque sí, pero sí dio un paso gigantesco de tener blandos y una que otra ofilia para lo que tiene ahorita de acros. Créanme que me sorprendió muchísimo, sobre todo por el crecimiento que ha tenido. Nos mostró unas imágenes, espero luego se las podemos compartir, de cómo estaban sus acróporas hace un par de meses. Le estoy diciendo 3, 4 meses, no crean que mucho. Y a como están ahorita dices, wow, la verdad es que encontré una estabilidad súper bonita. Su acuario está súper bonito y pues esos niveles para tener blandos, LPS, SPS y pues la calidad de agua y todo que tiene me sorprendió a mí en lo personal muchísimo. Bernal, muchas gracias, amigo, gracias por permitirnos entrar a tu espacio también, gracias por permitirnos deleitar, porque créanme, amigos, si a ustedes les gustó en cámara, en vivo es otra onda, de verdad que es otra onda. Muchísimas gracias, pandilla. Como se los dije, vamos a estar más activos por aquí, vamos a tener más salidas, vamos a tener más acuarios que espero sean de su agrado. Pues no me queda más que agradecerles. No olviden suscribirse, darle la campanita para que les llegue el contenido así de volada. Y pues qué mejor que sean bienvenidos a esta Pandilla Ripsider. Nos vemos en la próxima, amigos. Gracias. Bye.